Bueno, estamos en este video, esta vez con Nicolás de la Brigada José Artigas. Estamos en el marco de los 4 años de Hemisferio Izquierdo, esta redondilla que estamos haciendo con distintos colectivos, organizaciones. Y bueno, y hoy le toca el turno a la Brigada. Hace poquito que pasó el 19 de junio, el natalicio de Artigas, y bueno, nos parecía interesante levantar un poco todo el laburo que está haciendo la Brigada Artigas y conversar un poco sobre cómo están viendo el escenario actual. En fin, así que nada, le damos la bienvenida a Nicolás. Y lo primero que te iba a preguntar, Nicolás, es, digamos, ¿qué es la Brigada José Artigas? O ¿cómo surge? ¿Qué es? ¿Qué están haciendo? En fin. Bien, en primer lugar, muchas gracias a usted, Eurice, por considerarnos para conversar un poco. Bueno, le vamos agarrando la mano. Hace unos años no sabíamos todavía para qué eran las redes sociales. Ahora con esto nos vamos enterando con esta de la crisis sanitaria famosa, nos vamos enterando de para qué eran las redes sociales, por algo se habían inventado. Vamos toda la misma. Bueno, no, tal cual. Bueno, en realidad, o sea, la brigada arranca por allá por el 2009, y más allá de las fechas, o sea, arranca en un momento en el cual fue como un interín en el que había que reconsiderar algunas cuestiones, ¿no? La mayoría veníamos de la militancia social y algunos de la militancia partidaria, y bueno, y en realidad había alguna propuesta que en realidad el que era el candidato en ese entonces a presidente de la República había planteado desplegar una especie de plan de lucha contra la pobreza. Nosotros, y el protagonista fundamental iba a ser el trabajo voluntario. Nos pareció que era una manera de asegurar la propuesta, decir, bueno, si se va a hacer trabajo voluntario para desplegar una lucha contra la pobreza, acá están los voluntarios, y de alguna manera fue una respuesta, ¿no? Retrunco. Bien, así arrancó, y realmente creo que más allá de la cercanía con la propuesta y de la experiencia militante, somos todos militantes de base, básicamente, era la idea de asegurar el tiro, digamos, ¿no? Estaba la propuesta de desplegar un plan de lucha contra la pobreza en el cual iban a haber voluntarios, o trabajo voluntario, más que voluntario, trabajo voluntario. Dijimos, bueno, aseguremos el tiro y saquemos una propuesta pública o con la publicidad que podamos de que acá estamos, ¿no? Y se juntaron unos 60, 70 compañeros y compañeras acá en el entorno de la Curva Maroña, sobre todo. Se empezó a trillar la feria de Villa García, y se eleva como una carta pública a los medios en donde había salido en concreto José Mujica diciendo, digamos, tirando la propuesta, de que acá estaban los trabajadores voluntarios para empezar el plan de lucha contra la pobreza. En realidad, bueno, básicamente nos definíamos por la negativa, digamos, ¿no? Nos definíamos de tal manera en el que el trabajo era el único elemento que teníamos para poner a luchar, digamos. Decíamos, bueno, la herramienta fundamental que tenemos es el trabajo, no tenemos más nada, así que lo que tenemos que entregar es trabajo, y esta es la oportunidad para llevarlo a cabo. Y de ahí salió la propuesta de la brigada, que en realidad enseguida tiene como un cambio ahí, que es resultado de las discusiones que se daban todos los días. Cada reunión que teníamos discutíamos acerca de qué era lo que éramos, y bueno, y de ahí fue surgiendo que en realidad lo que nosotros definíamos por la negativa, que era el trabajo voluntario como única herramienta de lucha, en realidad era todo, ¿no? El trabajo empezamos a entender de que era el aspecto necesario para crear todo en este mundo. Y de ahí empezó como a ciertas transformaciones desde el punto de vista teórico en la brigada, que en realidad iban acompañando una práctica muy incipiente, ¿no? Tras cartón, estas cosas fue fracasando, digamos, el trabajo voluntario no solo como medio de lucha, sino como fin, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, no solo tenemos el trabajo voluntario como herramienta de lucha, sino el objetivo vendría a ser que el trabajo fuera todo voluntario. Es decir, liberar el trabajo de las condiciones capitalistas, que en definitiva son las condiciones del trabajo más resultado de la necesidad y de la opresión del sistema capitalista, que de las posibilidades de crear de forma libre y liberada, ¿no?
Che, perdona que te corte, porque cuando vos me decís el trabajo voluntario ahí, ustedes están hablando que se insertan en, si yo no tengo mal entendido, ahí en lo que era el plan junto, ¿no? En aquel entonces, ¿no? Claro, ahí va, en 2009 todavía no había plan juntos, no había ni siquiera, no se sabía quién iba a ser el presidente y fue una propuesta que se largó en el marco de la Ahí va. campaña y generó todo un debate. Nosotros lo que hicimos fue, bueno, tiraste la propuesta, ahora tenés que, si realmente gana el Frente Amplio nuevamente, van a tener que llevarlo a cabo porque acá están los trabajadores voluntarios y no le vas a tener que decir que no a toda esa Claro, gente que está aquí esperando que le traiga las palas ahí y las va. herramientas para empezar a hacer las casas en los asentamientos. Tenía todo un montón de elementos la propuesta, porque además implicaba de alguna manera poner en tensión todas las fuerzas sociales. Entonces, ahí salían al ruedo las Fuerzas Armadas, salían al ruedo los médicos, salían al ruedo los maestros. Entonces dijimos, bueno, es una buena oportunidad para realmente generar una instancia organizativa en la base del pueblo que permitan trascender lo concreto que era la lucha por la vivienda, ¿no? Fundamentalmente por la vivienda. En realidad lo que pasó, que fue un aspecto que le dio cierto empuje a la propuesta, fue que es una particularidad que de repente quizás hasta que hay en cierta manera que reconocer, salvando las distancias, que en ese momento el candidato a presidente, que era Mujica, se puso a llamar a la gente que se había, se supone, anotado en la propuesta. Puso a llamarse a los que eran futuros trabajadores voluntarios uno a uno. Entonces después te encontrabas con la gente en la calle, me llamó el candidato a presidente que estamos, bueno. Y eso le dio cierto envión, porque además el tipo empezó a replicar la propuesta. Un libretazo, de alguna manera, se empieza a transformar en algo que tomaba cierta aviso de realidad y estaba bueno. Y así en realidad arranca y después surge el famoso plan junto, al cual nosotros hicimos innumerables críticas, primero porque no tenía recursos, segundo porque las Fuerzas Armadas, los oficiales no querían que se juntaran con gente que ellos consideraban cabecitas negras o algo por el estilo, entonces no salieron a la calle y en realidad cuando salían los mantenían bastante lejos de la brigada de trabajo voluntario. Y bueno, empezaron a aparecer otras brigadas a la vez, o sea, de alguna manera empezó a tomar forma todo aquello que era una propuesta de campaña electoral. Y bueno, y en realidad lo que tardó en llegar fueron los barrios, porque en un principio empezamos a hacer bloque en una cooperativa de fútbol, y bueno, costó pila tomar contacto con los barrios, o sea, de los cuales muchos de nosotros procedíamos a la vez, ¿no? Pero bueno, el trabajo voluntario en los barrios costó un poco más hasta que empezó bastante tardío. Las primeras armas las hicimos en Cabañita, que es un asentamiento acá en Malvin Norte, donde ahora de hecho hay una olla popular funcionando ahí, ¿no? Y bueno, creo que en realidad lo que fue cambiando fue la perspectiva de la brigada desde el punto de vista político, ¿no? O sea, empezó como a tomar cuerpo la idea de un movimiento de trabajadores voluntarios que pensaran, ya te digo, en el trabajo voluntario no solo como un medio de lucha, sino ya como un objetivo a detentar desde el punto de vista estratégico, ¿no? O sea, decir, bueno, digamos que la discusión del socialismo ha transcurrido mucho por liberar el resultado del trabajo, pero en realidad, o sea, desde el punto de vista de cómo lo mirábamos, en realidad lo necesario sería liberar el trabajo, no el resultado del trabajo, ¿no? Y bueno, ahí empezamos incluso a organizar algunas ideas, algunos proyectos de producción autónoma que contribuyera con el trabajo voluntario, porque te insisto, o sea, los recursos eran muy pocos, el plan junto llegó a tener $5 millones en el presupuesto, creo que nunca trascendió los $5 millones y según las cuentas que sacábamos, para cumplir con la demanda de vivienda en el año 2012, creo que nos iba a llevar cerca de 500 años. Ninguno de nosotros iba a vivir 500 años, ni seguramente los hijos nuestros tampoco. Así que era imposible. Y ahí se lanza, incluso tuvimos una especie de conflicto con el plan junto, se armó una mesa de coordinación de barrios, en donde entre la brigada y algunos barrios que se juntaron, se llegó a hacer hasta incluso una marcha a Ciudad Vieja en aquel momento, Sí, pidiendo presupuesto. me acuerdo de eso, me acuerdo. Y se sacó una propuesta que incluso que se inspiraba en unos planteos que había, de hecho, el BEBE a la salida de la dictadura, en lo que se llamó el Plan por la Tierra y contra la Pobreza. El viejo BEBE planteaba una cosa que llamábamos los bonos patrióticos,
que nos pareció recontra acertado, ¿no? En realidad lo bono patriótico era exigir a todas las empresas más grandes del Uruguay que compraran un 5% de lo que eran su renta económica en bonos patrióticos, le llamábamos nosotros. En realidad implicaba un bono de deuda pública, básicamente, un bono de inversión patriótica, digamos, que sería devuelto. Creo que era 10 años en pesos y sin interés. Es decir, que si había renta capitalista de esa plata, tenía que ser incluso resultado del crecimiento nacional parejo, ¿no? Y la guita creo una cosa así era la distribución interna del resultado de los bonos, que eran cerca de 400 millones de dólares, lo calculamos en función de lo que se recaudaba por IRAE en aquel momento. Era la primer cantidad de dinero era para el plan junto, después iba para el Fondo Nacional de Desarrollo, que terminó siendo otro microexperimento, a nuestro entender, que quema la perspectiva, que un quema de ideas, digamos. Y el último destino era el Instituto de Colonización. Esos eran los 3 destinos a los cuales nosotros entendíamos que tenía que dirigirse el dinero recaudado con los bonos patrióticos, que ya te digo, era el 5%, o sea, agregar un 5% de lo que se recaudaba por IRAE, eran 500 millones. O sea que, sí, que por otro lado fue lo que la reforma tributaria le descontó, ¿no? Porque antes el IRAE era un 30% y con la reforma tributaria pasa a ser un 25%, o sea que sería, digamos, de alguna no perder manera, eso. no sería no perder eso, digamos. Sí, sí. Y era un montón de guita, ya te digo, el plan justo tenía 5 millones de dólares. Incluso había gente del plan junto que lo apoyaba, y bueno, se fue con esa propuesta y con algunas propuestas más, porque en realidad veíamos que en los barrios la cosa no avanzaba, todo lo que se había planteado por una especie de pueblada redentora de las injusticias cometidas contra lo más humilde de este país, se había convertido en un pequeño experimento donde parecíamos casi más que el techo por mi país, y bueno, y aquello no podía ser. Bueno, ahí incluso, ya te digo, coincide con esos cambios políticos que son más necesarios que buscados, creo yo, y que en realidad nos llevó a hacer algunas experiencias de emprendimiento autogestionado, incluso cogestionado con los barrios, como la Bloquera, ¿no? Creo que fue el mismo día de las elecciones nacionales del año, debe haber sido la del 2014, la misma noche se ocupó un predio municipal, viejo, abandonado, que había caído una palmera adentro, con el apoyo del barrio, se hizo como una especie de varias instancias de asamblea con el barrio, y se ocupó el lugar también, ¿no? Intentamos llevarlo a cabo el día de las elecciones, porque era un día que difícilmente te fueran a desalojar. Sí, claro. Cuando todo el mundo está pendiente de los votos son importantes, y bueno, no es un momento para ir a rezongar a nadie. Entonces ese mismo día ocupamos el famoso comunal acá en Belloni, y ahí arrancó la Bloquera. Que bueno, que era un intento de decir, bueno, tratamos de replicar un modelito en el cual el barrio gestionara, donde se pudiera producir bloques comerciales que de alguna manera generaran una especie de plusvalía popular o socialista, digamos, porque habían compañeros nuestros que estaban trabajando ahí de forma asalariada, pero la ganancia, digamos, la renta, digamos, no era para una empresa, sino que era para poner en los materiales que después gastábamos en los bloques que hacían los vecinos los fines de semana. Y a la vez el barrio de alguna manera congestionaba el emprendimiento. Entonces era como una idea, un modelito que pensamos en algún momento, supusimos, podía replicarse en los demás barrios de Montevideo donde la brigada estaba trabajando. No pasó esto, el comunal se reconstruyó y terminó siendo un buen lugar para que los vecinos lo alquilen para festejar cumpleaños, y bueno, aquello se convirtió en una especie de salón comunal del barrio con pocos objetivos sociales más que poder festejar el cumpleaños. La Bloquera siguió igual en otro predio, pero en realidad, o sea, con características, ya te digo, de una empresa de gestión popular, le llamábamos nosotros, porque tampoco era autogestionada, porque los asalariados no eran los únicos gestores, sino que compartían la gestión con la brigada José Artigas. Y bueno, ya te digo, y además se reinvertía aquello en los otros emprendimientos que empezaron a aparecer en la brigada. Se empezó a producir. ¿Y la brigada tiene
tiene, corregime si estoy equivocado, pero tiene bastante que ver en la aparición de lo que es ahora el mercado popular de subsistencia. Digo que es una cosa que tiene su vida propia, independiente, pero digamos la brigada empujó bastante para que eso saliera, ¿no? Si mal no tengo entendido. Sí, Digo, sí, en esa misma también. idea, entiendo que viene por el mismo lado, ¿no? Esta de defender el trabajo voluntario, el trabajo creador, ¿no? Esto que Ujú. decía vos me parece bastante interesante, que no es solo, el socialismo no es solo liberar los frutos del trabajo, sino liberar el trabajo mismo. Digo, me parece bastante interesante esa propuesta. ¿Y cómo, en el marco de qué sale eso? ¿Cómo en el marco de cómo entra eso dentro de esta historia que está? Y bueno, es lo que te decía, yo creo que estos cambios políticos que son más un resultado que algo buscado. En los barrios teníamos un tema que trascendía obviamente a la lucha por la vivienda. O sea. Entonces, resultado del desarrollo organizativo en algunos barrios se crea como una especie de campaña que nosotros le llamamos Pan, Trabajo y Dignidad, en el cual uno de los ejes era la bloquera popular en los barrios. Creamos más de una bloquera, una de hecho funcionó en la cárcel de Punta de Rieles, porque Ujú. de alguna manera había todo un tema con el tema del... Había una columna, nosotros teníamos una columna funcionando en la cárcel de Punta de Rieles con gente que estaba en cana, y de ahí se quedó una columna, y la columna creó una bloquera para producir bloques para la gente que iba saliendo, que pudiera para ampliarse una pieza cuando salía, porque los gurises ya estaban grandes. Eh, y entonces como que de esa campaña, que ya te digo, en cuanto a los bonos patrióticos y el desarrollo del plan Juntos, fracasamos estrepitosamente. eh, Se crea como esta campaña que se llama Pan, Trabajo y Dignidad, en la cual en realidad se empiezan a crear emprendimientos autogestionados, y a la vez pensamos en una especie de cooperativa de compra donde los vecinos pudieran aglutinarse en los barrios y componer una canasta mínima, para poder subsistir y sobrellevar las compras de una mejor manera, pero además hacerle fuerza a los supermercados, que en realidad si vamos a uno, vamos al matadero. Y ahí arranca lo que fue la experiencia preliminar del mercado, en realidad, ¿no? Se empezó con una canasta que era yerba, aceite, harina, y yo no me acuerdo si no era un refresco de urreta o algo así. Una canasta que creo que valía 60 pesos. Y claro, en realidad en un principio era la fuerza militante que estaba desarrollada en los barrios, que era en función de lo que venía haciendo la brigada, y los vecinos que confiaron en nosotros para darnos la plata una semana antes. Unos cara de locos que de repente los habían conocido hace 15 días, pero que los vecinos venían y tiraban la plata y decían, vos, ¿me traes las cosas? Sí, quédese tranquilo. Bueno, en función de eso y del conocimiento cara a cara que teníamos, se arrancó con el mercado, donde en realidad básicamente eran 4 o 5 asentamientos, ¿no? Era 24 de junio, Santo Domingo de Guzmán, Cabañita y 3 o 4 asentamientos más en la vuelta de acá de lo que es la zona noreste de Montevideo. Y así se arrancó, y la primera canasta fueron 60 familias, la segunda ya fueron como 140, se empezaron a meter productos, y ahí arranca lo que es actualmente el mercado popular de subsistencia, que según lo que me han contado, la última canasta creo que fueron 2,5 millones de pesos. O sea, creció bastante, y la verdad que... Sí, un disparate eso, o sea, una experiencia imponente, sí, sí. Nos ha Eh, pasado que como que hemos tenido un tema que es como hemos perdido muchos barrios, ¿viste? Eh, la permanencia de los barrios en realidad tiene que ver con la fuerza militante que uno pone, porque en realidad el mercado tiene la condición que necesita de ser una condición salarial, y en los barrios muchas veces eso no se da. Lo que prima es el jornalero, y para el jornalero juntar la plata para comprar las cosas de todo el mes es prácticamente imposible. Ese es un tema que nunca logramos resolver y que hasta hoy el mercado cada tanto discute. Y después el tema de la tarjeta Uruguay Social, que bueno, tampoco logramos resolver. Se hizo el intento con los boliches populares, pero claro, hasta ahora... que la tarjeta Uruguay Social pueda, digamos, con la tarjeta Uruguay Social se puedan comprar los productos del mercado, ¿no? Que es el gran problema, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, Che, y en este contexto, donde, digamos, tenemos un Manini que se dice artiguista, tenemos, no sé, gente progre que se dice artiguista, gente derecha que se dice artiguista,
digamos, ¿por qué levantar la figura de Artigas? ¿O qué, más bien, o qué levantamos la figura de Artigas, o qué es Artigas para usted? ¿Por qué se llaman Brigada José Artigas, digamos? ¿Cuál es la vigencia del pensamiento ese de Artigas hoy en día? Vos también mencionabas un poco, traías unas cosas del Bebe Sendik, digamos, ¿por dónde va un poco como los principios ideológicos de la brigada, o digamos, como por qué levantar un poco esa figura, digamos, hoy en día? Ujú. Bien. Esta respuesta es tan difícil de responder como también seguirse tentando a parecerse a un artiguista, ¿no? Creo que tienen un nivel de dificultad similar. Para nosotros el programa artiguista siempre fue casi que, no te iba a decir el programa máximo, pero anda pegando en el palo, ¿no? Nosotros creemos que es imposible pensar ningún proceso de emancipación social a mediano plazo si no se piensa en la necesidad de construir nuevamente una liga federal en este siglo XXI, quizá con mucho más poder que el que podría aspirarse en aquel momento. Yo creo que no hay posibilidad de pensar ningún proceso de liberación si no es pensado de esa manera. Bueno, ¿no? La patria grande latinoamericana y todo esto que hemos escuchado tanto, que a nuestro entender se ha quedado muchas veces en retórica, ¿no? Porque en definitiva, cuando la integración ha pasado por la inversión extranjera, difícilmente logremos una integración real, ¿no? Sí, Vamos a tal terminar cual. todos produciendo lo mismo y disputando la misma inversión que produce los mismos árboles acá y del otro lado del río, y a la vez la misma soja acá que en Paraguay. Entonces, si estamos todos produciendo lo mismo y peleando por, de alguna manera, someternos al mismo patrón, difícilmente vamos a lograr ningún proceso de integración. Entonces ha sido retórica y a nosotros, a nuestro entender, es estratégico que no se puede pensar ningún proceso real de liberación si no se piensa en esos términos. Por otro lado, con respecto a la actualidad y a lo más concreto, o sea, a lo que me decías de Maní, la verdad que nosotros tenemos una postura bastante incómoda y que es una postura que ha sido reiteradamente discutida, pero nosotros consideramos que lo que ha pasado es que a lo largo y ancho del campo popular y de sus organizaciones, tanto partidarias como también sociales, la izquierda de alguna manera ha transitado por un proceso de liberalización. Y en realidad eso también está de alguna manera determinado por la situación económica a nivel internacional. El, el Frente Amplio y el proceso de los 15 años de gobierno progresista solo tienen lugar en el marco de un proceso de crecimiento económico o de expansión del capitalismo a nivel periférico. Llega un momento que incluso cuesta distinguir si no es resultado de eso o eso es lo que articula toda esta suerte de proceso de modernización capitalista que hemos transitado en los 15 años de gobierno progresista. Por otro lado, también, en realidad no sabemos si el proceso de liberalización en el campo popular de las organizaciones partidarias y sociales resulta de eso o en realidad resulta del proceso de alejamiento de las bases populares. Ahora nomás estamos convocando a la resistencia y la mayoría de las cosas que hacemos a la hora de resistir son muy contradictorias con las que hicimos los 15 años que gobernó el Frente Amplio y que se desplegó el proceso progresista, ¿no? Resistir es conservarse, resistir es, de alguna manera, mejorar todas las estrategias concretas, barriales, populares, comunitarias, la cultura de barrio, digamos, para poder sobrellevar un proceso en el que el capitalismo se repliegue y nos deja sin nada. En estos 15 años anteriores, lo popular pasó a ser casi que un evento conservador y el progresismo tristemente se lo puso de gorro o incluso lo avasalló, ¿no? Terminamos siendo el furgón de cola de un proceso de modernización capitalista que arrasó con la periferia, se metió por los litorales y dejó un interior absolutamente sumido. Eso pasa no solo en Montevideo, pasa en el interior, pasa en la periferia. Entonces, en definitiva, nosotros creemos que el artiguismo pasa hasta por ahí, ¿no? O sea, no podría haber habido un proceso de liberalización tal de la fuerza populares si no hubiera habido un proceso de alejamiento de las bases. Y eso tiene que ver con, evidentemente, el ingreso del Frente Amplio y de todo lo que estaba en su entorno al gobierno,
implicó en última instancia un descabezamiento brutal de las organizaciones populares. La mayoría de sus dirigentes tenían doble militancia en ciertos aspectos, y eso incidió evidentemente, pero también puede ser visto de acuerdo a lo que ha sido el desarrollo económico del Uruguay, ¿no? En estos últimos tiempos. En realidad eso es lo que autoriza y lo que habilita el crecimiento de sectores nacionalistas en la derecha. No podría haber sido de otra manera. La derecha, de alguna manera, extraía sus sectores nacionalistas en la década del 50, incluso facho, cuando se la come el liberalismo. Bueno, nosotros creemos que a la izquierda le pasó algo igual, pero inverso. El año pasado hicimos unos artículos en La Torta Frita, que era un órgano que terminó siendo de la brigada, donde poníamos una foto en la que se veía casi que era, no sé, el cenáculo del liberalismo oriental, digamos, en zona América, una bandera comunista. Eso solo podía pasar porque era la bandera china, ¿no? En la casa de Orlando Dobat, el tipo que creó la ley de zona franca con el gobierno Sanguinetti. O sea, era como muy loco, ¿no? O sea, los sectores más liberales habían venido a las ideas, ¿no? Habían hecho un poco más comunista. Era una cosa tremenda. Y en realidad pasa lo contrario en la izquierda, ¿no? O sea, los sectores de la izquierda volvió a bajar de los barcos. Ferré decía eso, creo. Y bueno, y en realidad hemos visto hasta muros libertarios pintados en italiano, que capaz que en 1910 aquello tenía una implicancia directa porque la mayoría de los obreros venían de los barcos. Pero en el 2020 eso no tiene lugar. Y habría que, de alguna manera, empezar a volver a pensar con los vecinos y con los barrios, a ver cuál es el programa que tenemos que construir. Ha pasado esto con las políticas de género, ha pasado esto con las políticas, con todo lo que ha implicado la agenda de derecho, ha pasado un poco esto. Y con aspectos que tienen que ver con, ya te digo, con la cultura popular, que en definitiva resistir es conservarse, y sin embargo todo lo popular ha sido visto como conservador. Le pasó creo a Brasil también esto, y lo veías en las fotos de campaña, tanto de Bolsonaro como de Haddad, ¿no? O sea, Haddad, veías una foto de campaña y prácticamente eran todos rubios de ojos celestes, ¿no? Claro. Y sin embargo veías una foto de Bolsonaro y tenía un pastor evangélico de esto que estaba exorcizando a un tipo ahí que tenía mucho más rasgo de lo que uno sabe, de la noticia que uno tiene de lo que es el pueblo brasileño. Claro, porque además asusta que todo este crecimiento de esta derecha nacionalista, media, digamos, con tinte medio facho, tiene una regambre popular bastante fuerte, ¿no? O sea, que no es que, digamos, no son los sectores profesionales y las capas altas exclusivamente, sino que tiene un asidero popular ahí bastante fuerte, ¿no? Eso es lo que, digamos, lo que uno, digamos, lo que decís vos, ¿no? Digamos, ¿dónde está el error, dónde está el problema que esto se está desprendiendo, ¿no? O sea, ¿por qué esta gente que tiene que, digamos, que tendría que estar de este lado está de aquel, ¿no? Porque a mí que los de Carrasco vayan por la derecha no me significa ningún problema, ¿no? Digo, lo veo como algo coherente, digo, es una coherencia de clase, digo, pero el problema es el otro, ¿no? El problema está del otro lado. Sí, es un proceso que, o sea, nosotros creemos que ha pasado, tuvimos una polémica varia en todos los ámbitos en los que más o menos andábamos trillando cuando pasó lo de los autoconvocados. Nuestra perspectiva no era exactamente la que nosotros entendimos que las respuestas a lo que fue el movimiento autoconvocado fueron equivocadas por parte del Frente Amplio sin lugar a dudas, o sea, a un movimiento que aunque sea una cuestión de reivindicaciones panfletarias, te exigía el trabajar, o sea, la respuesta fue un acto en Piriápolis por parte del Frente Amplio y que en definitiva era un domingo de vacaciones. Entonces, es como muy duro, ¿no? La respuesta, y muy equivocada a nuestro entender. Sobre todo en un país en donde en realidad los sectores dirigentes históricos por parte de las organizaciones políticas partidarias son sectores liberales profesionales en general, que realmente no tienen su vida asignada por el trabajo. Y realmente la contradicción Montevideo interior no es de ahora, ni tampoco un artificio solamente. O sea, también hay una cuestión de cómo se
relaciona a Montevideo, el puerto exportador, respecto al interior, que es el que en última instancia, en cierta instancia, se entiende que es el que produce, ¿no? Entonces, todo esto, o sea, es como que de alguna manera el pesimmo funcionó en ese teatro de operaciones, habilitando todo el nacimiento de este, de este nuevo monstruito que, bueno, que hoy en día viene terminando a representar sectores populares de una manera que no era esperable, que realmente además, o sea, está siendo, a nuestro entender, vital para lo que viene siendo el desarrollo del gobierno multicolor, como lo llaman, ¿no? Bueno, y El otro día, ¿cómo viene este mm, monstruito? Digamos, ¿cómo ustedes están viendo este nuevo paquete de medidas de ajuste? ¿Cómo las están viendo, digamos? ¿Qué lectura están haciendo de la coyuntura actual, digamos, del escenario actual? Y después te voy a preguntar cómo, digamos, de ahí qué se desprende en términos de qué hacer, ¿no? Pero, digamos, ¿cuál es la lectura primero? Es lo que me interesa saber un poco. bien, bueno, lo que te decía, viste, nosotros tenemos una postura incómoda, ya te digo, con respecto a los autoconvocados, que lo relacionamos pila, porque me acuerdo que fue una discusión importante. eh, Ahí yo creo que vos cualquier cosa editá todo lo que te parezca, porque vas a encontrar muchas cosas de repente con las que no estás de acuerdo. No, No es para pero que eso censure, no me pero interesa, esto es una conversa a lo que salga, digamos, no. Vos bueno, edita. el otro día que yo escuchaba, por ejemplo, la argumentación de Domenech, tremendo, respecto a lo que era la cuestión de la inclusión financiera. La verdad que nosotros, desde el punto de vista político, estamos absolutamente en contra de la inclusión financiera. Y de hecho lo hemos discutido abiertamente con un montón de gente, y claro, la verdad es una discusión difícil de dar, pero que hay que darla. O sea, y bueno, la argumentación de Domenech era excelente. Si nosotros seguimos habilitando ese tipo de planteo, el problema no es de ellos, es nuestro, es que los tipos están haciendo lo que tienen que hacer. Pero insisto, o sea, creo que tiene que ver con toda una... No sé cuán restaurador realmente es la ley de urgente consideración, porque en realidad, en definitiva, los rasgos generales de lo que fue toda la política económica de estos últimos 15 años tampoco fueron tan transformadores como para que haya que restaurar tantas cosas en este momento. Tenemos botijas de 15 años vendiendo papel higiénico en los semáforos. Tenemos una situación recontra jodida donde en realidad cada día más tributamos de 4 o 5 emprendimientos de inversión extranjera, y lo que ha sido el trabajo nacional en cuanto a lo que es la producción nacional concretamente ha perdido un montón de espacio en todo esto. Nosotros creemos que lo que pasó fue que acá los sectores, de alguna manera, liberales profesionales, que históricamente han sido los sectores dirigentes de todos los partidos políticos, de alguna manera se sobrepusieron sobre la alianza popular que de alguna manera se logró construir desde el fin de la dictadura hasta el 2004 con no sé si te acordás, la concertación para el crecimiento, aquella movilización multitudinaria que en definitiva, a la hora de postergar en el momento de la crisis la, la, de alguna manera el toque final, porque ¿no? O sea, en realidad se postergó la lucha popular, la lucha en las calles, en pos del triunfo del Frente Amplio 3 años después. Y creo que en ese momento no solo se subordina al movimiento popular, a los sectores organizados en el marco de los partidos, sino que a la vez al interior de los partidos también se subordinan los sectores populares a los sectores dirigentes que son históricamente liberales. Entonces, todo ese movimiento fue el que de alguna manera predispuso que los 15 años no fueron otra cosa que tratar de sostener un clima de negocio con redistribución, ¿sí? Es verdad, con consejos de salario, con políticas sociales, pero desde el punto de vista de las cuestiones centrales de la estructura económica del Uruguay no cambiamos absolutamente nada. Más, se agudizaron y se profundizaron los aspectos centrales de un país que está absolutamente extrovertido desde el punto de vista económico, que solo responde a los vaivenes. Incluso lo que hablábamos hoy respecto a lo que pasó con la Argentina, ¿no? No hubo ningún dirigente de la política económica de estos últimos 15 años que no se enojara muchísimo con el proteccionismo argentino, y mucho menos que no celebraran cuando gana Macri pensando que eso iba a traer un buen momento económico para el Uruguay, resultado del liberalismo de los que están del otro lado del río. Entonces, eso pauta, o sea,
Eso ha sido la política. Entonces, desde el punto de vista estructural, consideramos que no hay demasiado a rescatar. Va a haber que dar alguna batalla respecto a lo que son las empresas públicas y alguna cosa más, pero desde el punto de vista de lo que es cómo se divide de alguna manera, cómo se ordena la contradicción principal en el Uruguay, consideramos que no hay grandes cambios. En realidad, digamos, la lectura es que la ley está de urgente consideración, en realidad lo que viene como a profundizar un modelo que ya estaba, digamos, de alguna manera, o que sus bases ya estaban ahí presentadas, digamos, una cosa así. tal cual. Con todo lo que implica en cuanto a la continuidad de los aspectos draconianos de la política securitaria, ¿no? Ahí vamos a tener noticias todos los días, ¿no? O sea, esto viene pasando hace mucho tiempo, pero acá hay aspectos que se agregan y obviamente en este sentido va a haber noticias, sin lugar a dudas, porque en realidad, o sea, a ver, lo único que no se ha cambiado en cuanto a la política de seguridad es que siempre la solución es más represiva que la anterior, ¿no? Todo el resto cambia, pero aunque los números siguen mostrando de que eso no soluciona absolutamente nada, seguimos pensando que la cuestión es meter más represión. Bueno, estamos en el horno, ¿no? O sea, estamos jodidos realmente. Y por ahí sí vamos a tener noticias, pero ya te digo, creemos que desde el punto de vista de los rasgos centrales del modelo económico, del modelo de acumulación en el Uruguay, no van a haber grandes transformaciones. O sea, de hecho, es lo que vemos en la ley. Capaz que, insisto, es una postura incómoda de repente, pero es lo que más o menos vemos, ¿no? O sea, respecto a la situación económica concreta o a la famosa crisis, también los primeros días que pensamos que era posible una olla, o varias ollas populares, nos mirábamos con la compañía y decíamos, vos, la gente que va a venir a buscar la comida es la que está en crisis todo el año. Para los humildes la crisis es perpetua. Acá lo que va a pasar es que vamos a tener que aprovechar una situación en la que un montón de sectores que no son los que tradicionalmente están en crisis, van a caer en crisis, entonces la crisis se va a declarar, ¿no? De hecho, es lo que pasa, se declara pandemia mundial cuando llega a Europa. Si hubiera sido en África, acá no había pandemia, es más, ni noticia capaz que tenía. No, obvio. Entonces, ahí tenés el ébola nomás, cuando fue en África mató no sé cuánta gente y no pasaba nada. Exacto. Bueno, acá es lo mismo, ¿no? Con la crisis se declara la crisis cuando llega a sectores que no son los que tradicionalmente están en crisis. Y bueno, en definitiva lo que terminamos planteándonos es, bueno, pero es de alguna manera un momento de movilización solidaria que de alguna manera hay que aprovechar, hay que poner en vigor. Y bueno, y eso fue lo que en realidad planteamos. Pero ya te digo, en realidad los vecinos, los compañeros que estamos levantando la comida en las ollas populares no son otros que los que están todo el año jodidos, ¿no? Es más, un compañero decía, bueno, capaz que alguno está mejor en este momento que hace un año y pico. Es incómodo, pero... Si miramos para adelante, digamos, ¿cómo salimos de este atolladero? Es una pregunta grande, ¿no? Digamos, no creo que nadie... No, la vamos a tener que responder Nadie tiene la solución mágica a esto, ni, digamos, ni el librito ni el manual, pero digamos, ¿por dónde pasan un poco las coordenadas estratégicas de la brigada para pensar este contexto y cómo, digamos, cómo seguir organizando y cómo, digamos, por dónde va, digamos? Yo creo que en la medida de que la que queda resistir, de alguna manera va a obligar a que sectores organizados se acerquen a los espacios de los que se habían alejado, ¿no? De alguna manera vamos a tener que resolver de una forma distinta cosas que las hemos resuelto mal antes, ¿no? La resistencia me parece que habilita a la reconstrucción de la organización de base y sobre todo a reinterpretar desde la perspectiva militante lo que ya pasa en el barrio, ¿no? Por lo menos a no volver a avasallarlo con cuestiones que en realidad me parece que no fueron del todo acertadas. Ahora nosotros poníamos, claro, en cierta forma decíamos, bueno, la solidaridad entonces, si nosotros en realidad lo que estaba pasando era que
estábamos, los que estaban en crisis perpetua, aprovechando un momento, una ventana de oportunidad, digamos, un momento particular de movilización solidaria, entonces la solidaridad es un accidente. Nos preguntábamos esto. Bueno, de lo que hablábamos en definitiva es de aprovechar ese accidente de alguna manera para poder sostenerlo en el tiempo y de alguna manera no volver a que la normalidad traiga lo que ya conocíamos, ¿no? En esto, yo qué sé, de alguna manera la alternativa es esa, lo que pasó, por ejemplo, el 20 de mayo, ¿no? Nosotros decíamos, bueno, quizá con la imposibilidad de juntarse en el centro, lo que se logró fue que se reprodujeran puntos locales en donde en realidad quizás se juntó mucho más gente que la que puede ir a una marcha. Tal cual. Quizá por ahí está la cosa. Creo que las huelgas generales en parte pecaron de que agarraron a todo el movimiento obrero dentro de la fábrica. En Chile fue literalmente así. El movimiento obrero era masculino, era del personal que estaba asalariado, empleado, y además, enseguida que se declaró la huelga, se metieron adentro de la fábrica a ocuparla. Lo que obtuvieron es que claramente, o sea, la represión apuntó para ahí y los liquidaron en unos días. Esto del 20 de mayo demostró que en realidad si pudiéramos organizar a nivel local la movilización, la cosa sería de otra manera, incluso quizá mucho más abierto en cuanto a la posibilidad de participación de un montón de gente que no va al centro, pero además que no queda en lo que es la vieja columna vertebral del movimiento popular, que es el movimiento sindical organizado, que aquel que está asalariado. Acá participa todo el mundo, en el barrio se acerca la doña, se acerca el pibito, se acerca la pibita, se acerca la tía, el tío, un montón de gente que quizá no va al centro a movilizarse y que de alguna manera puede plegar un conjunto de mecanismos de resistencia que están mucho más allá que lo que son las estructuras viejas y tradicionales del movimiento popular. Quizá esta situación tan particular que hemos vivido tendría que dejarnos esa experiencia, tendría que dejarnos esos aprendizajes, ¿no? Nosotros lo planteamos hace un par de años, cuando los últimos conflictos grandes a nivel de la educación, que consideramos que una posibilidad real de desplegar el conflicto era por ahí, ¿no? A partir de la movilización en cada barrio, a partir de la movilización en cada territorio, ¿no? Pero bueno, en realidad son todos, creo que preguntas viejas que hay que tratar de buscar otra respuesta, porque si seguimos a donde vamos, la perspectiva va a ser la misma, desgastar para que no se rompa, para que dentro de 5 años el Frente Amplio pueda volver a ganar las elecciones. Y creemos que de esa manera es volver a perder en el mismo lugar que perdimos hace 15 años, subordinando el movimiento popular en las calles a lo que son las estructuras partidarias, al interior de los movimientos populares y al interior de las estructuras partidarias, subordinar a las bases a los dirigentes y estamos operados otra vez, ¿no? Sin mencionar lo que implica respecto a lo que es capaz de construir el Estado, ¿no? Nosotros hablamos pila en algunos documentos que en realidad tienen como varias lecturas de lo que nosotros entendíamos que es nosotros consideramos que la contradicción principal es la contradicción entre el imperio y la nación, y en realidad lo que pasó en estos años fue que esa contradicción no solo no se tensó, sino que además lo que empezó a determinar la lucha popular fue una contradicción que está al interior de los sectores populares. Eso fue la inclusión financiera, por ejemplo, ¿no? ¿Y cuál sería la contradicción que empezó a... Me perdí un poco ahí con la contradicción que empezó a orientar los problemas que decías vos, que está interna del movimiento popular? En realidad son un conjunto enorme de contradicciones, ¿no? Uno de ellos, una expresión muy concreta fue lo que ha pasado con la inclusión financiera, ¿no? O lo que acontece en todos los sectores en donde en realidad, con la pretensión de modernización del Estado, terminar dividiendo sectores que son, entre lo que implica sectores que están asociados a la economía extrovertida, ¿no? Al país de las dos velocidades, y lo que son los sectores que van quedando en la interna más rezagados, dispuestos al mercado interno. En la inclusión financiera claramente pasó eso, pero además, o sea, ha pasado hasta con los vendedores ambulantes en los bondis, en los que a algunos les dieron el carnet, y a los que no le dieron el carnet van a vender el día que
del día del golero van a vender, porque a partir de que los otros tienen carnet, no solo no pueden subir a los bondis, sino que los que tienen carnet persiguen a los que no lo tienen. Entonces, de alguna manera, empezamos a generar una sinergia donde en realidad la contradicción que es más importante para la resolución inmediata No se de toca. los problemas es exacto. Entonces, bueno, todo esto son cuestiones que en la medida de que la crisis se sostenga o se profundice, la contradicción vuelve a ser la misma, ¿no? Los que son de alguna manera los socios nativos de la inversión extranjera y del capitalismo mundial, van a ponerse en contra todos los sectores que no lo sean. Y quizá ahí, de alguna manera, se abren las expectativas para que se pueda reconstruir un bloque popular de características nacionales que sea capaz de enfrentar a los enemigos de siempre. Realmente no sabemos cuánto puede llegar a durar, no sé. Realmente, no sé. Ahora tenemos la inversión de UPM que realmente va a significar un montón de recursos que va a permitir que esto siga rodando unos cuantos años más, ¿no? Va a oxigenar un Con, poco la cosa, sí, sin duda, ¿no? Sí, sí. con desarrollo en los litorales, ¿no? De las 4 o 5 rutas nacionales más importantes y Sí, con un sí. interior que está Y después anda a cayendo. negociar con UPM, ¿no? Porque donde te diga me voy, Claro, no, vas a tener que ni que hacer lo que hablar. sea para que No, se quede. Sí, es brava esa, ¿no? Tal cual. ese es el problema. En realidad, tristemente, esas son las posibilidades de repensar un horizonte realmente de transformación profunda, ¿no? O sea, en la medida de que podamos, eh, es casi, nosotros lo discutimos también cuando gana Donald Trump, en realidad, ¿no? Decíamos que en realidad Donald Trump era el mejor aliado que teníamos en los Estados Unidos y nos caían hasta por joda, pero en realidad la realidad lo ha demostrado que ha sido el mejor desorganizador del establishment norteamericano en estos últimos 30 años. O sea, no había un mejor socio para nosotros que lo que ha hecho ese tipo ahí adentro, ¿no? O sea, de hecho, tristemente para los negros norteamericanos y para los humildes de Estados Sí. Unidos, pero bueno, nosotros no podemos dar las luchas de ellos tampoco. Y bueno, en realidad, o sea, tristemente una crisis, la excepción termina siendo la posibilidad, porque realmente no hemos podido resolver en el marco del movimiento popular estas preguntas bueno, que siguen pendientes, ¿no? Que siguen pendientes. Bueno, Nico, nos quedan un montón de temas ahí para seguir saltando, para seguir sacando, da para hacer como 3 o 4 entrevistas. Yo me quedo como con varias cosas ahí. Creo que nada ahí de no abusar la longitud del video, la podemos dejar por acá, pero nada, Igual, queda abierto. Siempre, acá en Hemisferio, siempre estamos abiertos para recibir contribuciones y para poner un poco a debatir y a pensar a la izquierda, ¿no? Más allá de cuestiones, más allá de bandera, digamos, poner a pensar un poco el pensamiento de izquierda. sin Y, duda. y nada, así que eso siempre queda abierto. Ya te digo, a mí me quedan varias cosas ahí para seguir pensando, ¿no? Lo último que te quería decir, que te quería preguntar ahí un poco, a pasar también el chivo, es, digamos, ahora qué cosa está haciendo la brigada o qué cosa se puede, digamos, me imagino que sé que están sosteniendo bastante soya ahí, cómo se puede hacer para colaborar, digamos, con alguna gente bueno, que vea la entrevista y le interese colaborar ahí con la brigada, digamos, cuáles son los canales o qué es lo que están haciendo, dónde pueden ir a conocer, en fin. Bien. Bien, nosotros ahora estamos tenemos 4 ollas más o menos y algunas más que estamos apoyando. Y ¿Dónde bueno, en son, realidad che? lo que una es en Bella Italia, tenemos en Malvin Norte, que ahora en realidad están los compañeros se mudaron para un club de baby fútbol que se llama Parque Guaraní. Después tenemos Nuevo París, y tenemos unos compañeros acá en Santo Domingo de Guzmán, que es para el lado de Aparicio Sarabia y Caviglia, por ahí, que tienen hay otra olla más. Y bueno, en realidad, o sea, el último recuento que hicimos, que en realidad ya iban 2 meses de olla,
en esos 2 meses primero, que se arrancó el 30 de marzo, andaban como por las 32.000 más o menos viandas sostenidas, y bueno, y ahora debemos andar como en 50 y pico de miles, quizás, ¿no? Pasó un mes de aquello, así que bueno. Y tal, y en realidad, o sea, por las redes sociales, en Instagram, que es lo que te decía, hemos aprendido para qué servían ahora, tardamos, pero bueno, llegamos ahora que no nos podemos encontrar de otra manera, resultó. En Instagram está la José Artigas, se llama, y después está Brigada José Artigas en Facebook también, ahí se pueden contactar con la brigada y bueno, y además incluso hay unos números de cuenta ahí por si quieren hacer un aporte o incluso algún número de teléfono ahí también para llamar, que bueno, nos encargamos de ir a levantar las cosas también. Y bueno, básicamente eso creo que bueno, ya te digo, tratando de reaprender algunas cosas en función de la situación concreta esta que estamos viendo, ¿no? Que esto de no podernos encontrar demasiado, tratar de... Pero bueno, que ya te digo, creo que es oportunidad también para algunas cosas, ¿no? Y bueno, sí, obviamente, hay un montón de discusiones que van a quedar pendientes de aquí, un Sí, montón. siempre, digo, todas las interrogantes siempre quedan pendientes, digamos. A mí me parece muy interesante, digamos, toda la experiencia de la brigada, porque además me parece que llena ahí digamos, un vacío de laburo, como decís vos, que, bueno, que ha habido, ¿no? Y que, digamos, que ustedes lo empiezan un poco a llenar ahí. Siempre me pareció como una experiencia bastante interesante esa de pensar como la política desde lo barrial y como esa orgánica más desde abajo propiamente. Y bueno, yo que conozco la experiencia del mercado, nomás que, bueno, que ya tiene vida propia, ¿no? Digo, me parece una experiencia recontra interesante, ¿no? Y además de un volumen, de un tamaño bastante potente, ¿no? Así que, bueno, yo te agradezco enormemente este rato, No, además de los dos con gurises chicos, entonces nos tenemos que encontrar de noche, es lo complicado, pero bueno, yo te agradezco enormemente estos minutos, y nada, bueno, seguiremos ahí encontrándonos en otras instancias. ¿no sabés qué? Iba a comentar que